¿cómo están? Soy Samar Jordi y les envío un fuerte abrazo de luz a toda esa gente hispana de los Estados Unidos y de otros países que se conecta día a día con nosotros a través de El Chateo. Como siempre, a partir de ahora estaré acompañada del mejor panel de expertos que vienen hasta aquí a debatir sobre esos temas que a ustedes tanto les interesan y preocupan. Y comenzamos contándoles qué pasa en nuestro cuerpo cuando perdemos el control. Por eso hablaremos sobre cómo luchar contra la enfermedad de Parkinson. Y si quieres ser independiente y exitoso, no te pierdas nuestro segmento holístico porque un especialista viene a contarnos cómo emprender un negocio de acuerdo a tu signo zodiacal. Y al final te demostraremos que el amor puede construir familias diferentes, porque hoy aprenderemos cómo es la dinámica en la crianza de los hijos de un matrimonio gay. ¿Te gusta el programa que tenemos para hoy? Pues si es así, no te muevas, porque el chateo comienza ahora con este clip. Unidos existen más de 1 millón de personas con diagnóstico de enfermedad de Parkinson y que cada año se detectan 60,000 casos nuevos. Ese es nuestro tema de hoy y hoy aprenderemos cómo luchar contra esta terrible enfermedad. Y para eso voy a darle la bienvenida a el doctor Jorge Martínez, director del Centro de Tratamiento Biomolecular. Bienvenido, Jorge. También nos acompaña el doctor Fernando Cubillos, director de investigación de la Fundación de Parkinson. Bienvenido, Fernando. Por este lado tengo a mi querida doctora Edith Shiro, psicóloga clínica. Bienvenida, Edith. Y también nos acompaña Adolfo Díaz, director de servicios a pacientes de la Fundación de Parkinson. Increíble el panel de especialistas que tenemos para hoy. Vamos a aclarar todas sus dudas y comenzamos preguntándole, doctor, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en las que las células del cerebro llamadas dopaminérgicas o células que producen una sustancia específica encargada de producir los movimientos del cuerpo llamada dopamina, estas células empiezan a fallar y dejan de producir esta sustancia. Las células se encuentran en una área específica del cerebro, en la base, que es llamada la sustancia negra. A medida que empiezan a fallar estas células o a morir, se deja de producir este neurotransmisor o esta sustancia, presentándose los síntomas más comunes de la enfermedad. Increíble, increíble. ¿Y eso puede ocurrir a cualquier edad? ¿Hay niños con Parkinson o a una edad determinada? Es interesante. Los estudios han mostrado que el mayor índice de personas que sufren la enfermedad, el pico se presenta alrededor de entre los 60 y los 70 años. Pero sí, desafortunadamente, hemos encontrado que ciertos pacientes han sido diagnosticados en edades tempranas y hasta adolescentes. Y esto es lo que llamamos el grupo de pacientes con presentación de la enfermedad en estadios tempranos. Increíble. ¿Y es más frecuente en hombres o en mujeres esta enfermedad? Es un poco más frecuente en los hombres que en las mujeres. Una pequeña diferencia, pero aproximadamente entre un 20 y un 30% más común en hombres opuesto a las mujeres. Pero es más frecuente de lo que imaginamos y es muy... tiene un efecto discapacitante importante, ¿cierto? Sí, sí. Una parte importante que quiero complementar en cuanto al sexo, cuando se presenta, que la gente pregunta por qué es más frecuente en hombres. Se cree que puede ser por exposición a ciertos tóxicos y especialmente por el tipo de trabajo que desarrollan los hombres diferente a las mujeres. Pero hay otras teorías que afirman que los estrógenos, que son las hormonas femeninas, pueden estar asociadas a la protección a ciertas enfermedades de desarrollo neurológico, pero no es nada confirmado. Seguimos haciendo estudios para tratar de identificar cuáles son las razones de que se presenten por qué se presentan estas diferencias. Me interesa mucho ahondar un poquito en esta parte de las causas, porque es como... Hay un enigma aquí. ¿Realmente el factor hereditario juega un papel importante en que se presente la enfermedad? ¿Cuáles son esos avances, esos estudios que están haciendo para ver por dónde va la cosa? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde va? Bueno, hay una de las causas que es lo que explicaba el doctor, que es una realidad. Se ha sabido que en los lugares donde las aguas, los pozos están contaminados, hay más casos de Parkinson que en otros lugares. Donde se usa mucho pesticida, herbicida,
se han reportado más casos de Parkinson que en otros lugares. ¿Qué provoca esto? Que hay una sobreexpresión de algunos genes que se modifican y crean una sobreexpresión de proteínas que son las que terminan dañando estas neuronas pintadas de las sustancias negras, que son las que generan después todo el cuadro clínico que genera un Parkinson. Sí, ya se ha logrado determinar que sí, la contaminación de pesticidas y agua puede ser una de las causales. Detonante, aparte de una predisposición hereditaria y la parte del sexo. Pero ya se está trabajando en el ámbito científico, en el área de cómo, inhibiendo las proteínas que sobreexpresa el gen, podemos detener el avance de la enfermedad. Ya ese es uno que viene muy pronto en la ayuda para el Parkinson. No, y qué bueno, que los estrógenos nos sirvan para protegernos, sí, porque siempre los estrógenos nos destruyen. Otra ventaja de ser mujer, otra ventaja de ser mujer. Los estrógenos pegan una, por fin. No, vale, sí pega, sí pega. Pero ¿sabes qué me encanta lo que está diciendo el doctor? Que esa aclaratoria que la información genética que tenemos no necesariamente es dura para toda la vida, sino que hay mutaciones genéticas, tanto negativas como positivas. Correcto. Entonces, lo que estamos experimentando en la vida, a lo que nos exponemos, tanto de pesticidas, herbicidas y comportamientos psicológicos, emocionales, modifican la información genética, ¿no? Me encanta lo que estás diciendo, porque siempre reforzamos que la genética es el arma y el ambiente es el que la dispara. Entonces, claro, puedes tener el gen, puedes exacto, tener familiares con enfermedad de Parkinson, pero si no estás expuesto a ese ambiente que va a disparar el gen, puede ser que no tengas la enfermedad. Esa es la parte importante en cuanto al Parkinson. Es una enfermedad difícil de diagnosticar y difícil de tratar, pero gracias a las ayudas científicas y a los avances que hemos tenido, estamos tratando de aclarar estos aspectos y proveer el tratamiento acertado a los pacientes. Es cierto que hay una predisposición genética, pero hay que tener en cuenta que no siempre significa que si el paciente tiene este marcador genético va a desarrollar la enfermedad. Solo que tiene que cuidarse más y estar más alerta. Hay otros factores, como decía el doctor Martínez, que puede llevar a presentar la enfermedad, como la exposición a esos pesticidas o a esos tóxicos. Antes de ahondar en el tema o entrar en el tema de cómo prevenirla, cómo tratarla, es muy importante saber cómo diagnosticarla. Primero los síntomas. Exacto. ¿Cuáles son los síntomas y los signos evidentes que pueden hacernos pensar que una persona tiene Parkinson? Hay varios que son muy específicos, y esto es un tema muy importante y estamos muy contentos de estar presentes aquí, especialmente a ustedes por venir. Con la comunidad hispana, porque una cosa que vemos es que, y se estima que hay una falta de diagnóstico entre la comunidad hispana, y creo que hay un componente cultural. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero ustedes en casa no se muevan, porque vamos a desarrollar todos los signos y síntomas de esta enfermedad y sobre todo los signos tempranos para ponernos alertas y buscar ayuda. Ya venimos con más aquí del Chateo. Y seguimos desarrollando este tan importante tema, cómo luchar contra la enfermedad de Parkinson. Y antes de irnos a la pausa comercial, Adolfo nos estaba contando los síntomas evidentes y no tan evidentes de la enfermedad. Exacto. Los síntomas se dividen en dos grupos. Lo que hablamos de los síntomas motrices, el más común que la mayoría de las personas conocen, que es el del temblor de reposo, que ya comentamos, y también la falta de balance, inestabilidad en la postura, el detener al caminar y rigidez. Ahora es importante notar que también hay una serie de otros síntomas que se presentan que son no motrices, que no son muy conocidos, y hasta hace unos años, debido a los estudios, es que se ha destapado esto, que es cuestiones como, por ejemplo, la rigidez ocurre no solo en los movimientos, sino también en la expresión en la cara. La persona puede tener lo que se le dice la cara enmascarada. Incluso el Parkinson afecta todos los sistemas del cuerpo. Pequeñez al escribir. Las letras se ajuntan, son muy apretadas y están firmando. Cuando hablan, la voz va disminuyendo debido a la rigidez en las cuerdas vocales. ¿Disminuyendo qué? ¿En el tono? En el tono y en la velocidad de la persona. Se va achicando. Todo en el Parkinson se va haciendo más pequeño, los pasos al caminar. Pero la persona se da cuenta de eso, ¿está consciente? A veces, la mayoría de las veces ni se dan cuenta. Casi siempre a veces los familiares los que se dan cuenta. Y es muy importante, especialmente vemos en la comunidad hispana, creo que es algo hasta cierto cultural, que decimos, bueno, abuelo, abuelita, está temblando un poco, está caminando más lento. Iba a preguntar eso, es como parte de la vejez. Exacto. La vejez.
achaque de la vejez. No, eso, entonces no se le da importancia. Pero sí es importante saber que hay tratamiento y sí hay que darle importancia. Hay cosas que se pueden hacer para Aprovecho- ayudar con estos síntomas. Quiero complementar otros síntomas importantes también, la pérdida del olfato y Wow. el estreñimiento. Entonces, ¿Quién con estreñimiento puede pensar que está haciendo un Parkinson, por exactamente, Dios? entonces empiezas a agrupar raro. en la evaluación, en el momento de ir al médico. Lo importante es poner todos estos síntomas en conjunto para llegar al diagnóstico certero. Entonces es importante tener en cuenta que no solamente el temblor, la rigidez o la dificultad en la marcha estamos definiendo Parkinson. Tenemos que Así entrar es. a considerar que a veces otros pacientes manifiestan los síntomas no motores primero antes de manifestar los Y síntomas hay que estar motores. alerta y por eso quiero aprovechar esta intervención de ustedes dos para decir que hay una línea telefónica que los puede orientar sobre cuál es esa sintomatología que ustedes pueden detectar a la primera y es el 1-800-473-4636, repito, 1-800-473-4636 o escribir o visitar la página www.parkinson.org/en español, no, /español, perdón. Una vez que tenemos estos síntomas, ¿qué se hace con el paciente? ¿Qué se hace con un familiar que está cambiando? Bueno, la recomendación, lo primero es tener una evaluación del estado del paciente. Es importante ir y ver a un neurólogo, que es el especialista en toda la parte del cerebro y del sistema nervioso en general. Y hay un subespecialista que es el especialista en enfermedades del movimiento. Entonces, el neurólogo, el especialista en enfermedades del movimiento, son aquellos que pueden determinar si estos síntomas en realidad son enfermedad de Parkinson. ¿Por qué estamos hablando de los especialistas? Porque hay otras enfermedades similares o que semejan también un Parkinson sin ser necesariamente Parkinson. Y los tratamientos son completamente diferentes. Entonces, Y es importante indicar que el diagnóstico es clínico. A veces las personas se piensan que, bueno, porque no me hacen un No hay un análisis. test de sangre Exacto, o no lo hay. Por eso es tan importante. A ver, ¿qué dice Es Jorge? tan importante el, O sea, el el diagnóstico ojo es clínico. preponderantemente clínico, Exacto. pero hay otra cosa por ahí, Pero Jorge. ya estamos creando, se está ya investigando mucho, acuérdense de la parte genética en la que más yo trabajo, y ya sí hay algunos tipos de test que podemos ver los genes que están mutando, que son específicamente de Parkinson, inclusive podemos determinar las proteínas que sobreexpresan esos genes que causan la degeneración Y de la eso se puede sustancia. Es decir, prevenir. tipo el gen BRCA para el cáncer de mama, que puedes Muy detectar similar, si tiene como esos genes. es Spark 1, Spark 2, Spark 4. O sea, se están viendo varios tipos de genes que sí se sabe que mutan, sobreexpresan unas proteínas que son las que terminan dañando. Con esto quiere decir que si el paciente tiene Parkinson y lo podemos determinar, ya con lo que se va a aplicar a futuro podemos detener la enfermedad y si la persona haya cierta predisposición genética, viendo si hay una sobreexpresión de estos genes, inclusive antes que aparezca la enfermedad, inhibiendo esa sobreexpresión, se puede evitar la enfermedad. Wow. Pero eso es ya pronto que viene, no está saliendo, La no ha ciencia salido, pero avanza, ya la viene. ciencia avanza. Muy bueno. Mira, una de las... Está por verse. es Está por importante verse. mencionarse. Eso La es pronto. medicina evoluciona a diario. Evoluciona. Y nosotros hablamos, probablemente cuando ustedes hablan de un diagnóstico, de un test, estamos hablando de marcadores o marcadores biológicos. Eso es lo que estamos tratando de evolucionar hoy en día en la investigación. La parte genética es un componente principal, pero recordemos, no siempre No esos siempre. marcadores No, genéticos Van a desarrollar significan la que van a enfermedad. desarrollar la enfermedad. Exacto. Pero también es importante cuando se hace la visita al médico, hay que desarrollar o realizar otros exámenes para descartar el Parkinson Otras o confirmar enfermedades. la otra enfermedad. Otro componente que creo que sucede muchas veces con las enfermedades crónicas es justamente signos de depresión, signos de ansiedad y Absolutamente signos de apatía. Justamente importantísimo. la dopamina Correcto, en el cerebro correcto. genera una serie de efectos Euforia. psicológicos, ¿verdad? Exactamente. Que afectan muchísimo, que muchas veces son los síntomas iniciales antes de que venga el temblor, antes de que venga otra serie de cosas, que tú dices, bueno, ay, ¿qué le está pasando a mi abuelito? ¿Qué le está pasando a este miembro de la familia que está tan deprimido, que no tiene Pero ellos energía, perciben que ¿verdad? tienen, en algún momento se parece- deprimen y me parece- perciben que están cambiando. Perdóname, me parece importante lo que está diciendo porque se nos olvidaba mencionar que dentro de la parte del grupo de síntomas no motores están los componentes mentales, la Exactamente. parte emocional, la depresión, Exacto. la apatía, Exacto.
estos hacen parte de la enfermedad y lo vemos a medida que progresa. En estadios más avanzados hemos visto hasta estadios de psicosis, que es otro componente importante que se tiene que entrar Sí, a eso ya manejar. es ¿Y cómo como más Más severo, avanzado. eso es Y más severo. aprovechando lo que está diciendo el doctor, te pregunto, ¿cómo los familiares de estas personas pueden manejar? Porque ya Sí. para la persona es muy fuerte Sí. estar consciente de Sí. que estás cada día Que hay una progresando. degeneración. Exacto. Sí, porque fíjate, está el componente de la conciencia de que tienes una enfermedad degenerativa, pero está la parte neuroquímica que realmente promueve esta depresión y esta apatía. Lo que yo siempre digo con las enfermedades crónicas es que no solamente es la persona, el individuo, el que está viviendo esta enfermedad, sino que el sistema familiar completo se ve afectado. Porque no están teniendo expectativas irreales de lo que le puede pasar a la persona, o porque tienen que tomar decisiones familiares que les afecta, de lo que ajustarse, ir a citas médicas, cambiar su rutina, el movimiento, o sea, ver una persona que quieres deteriorarse enfrente tuyo y no saber cómo resolverlo. Entonces, esto realmente afecta a todo el sistema. Claro. Entonces, yo siempre digo, vengan a terapia, obviamente con apoyo, pero toda la familia, Exacto, porque aquí importantísimo. tiene que haber un apoyo familiar importante, porque el individuo solo generalmente no es el que recurre a la ayuda, ¿no? Claro, Sino que porque es la con el persona apoyo con familiar. Parkinson puede sentirse como una carga para su Además. familia. Sí, sí. Y esto agrava la situación. Pero esto es reversible. ¿Hay alguna manera de revertir? ¿Hay alguna manera de mejorar? Que si antes temblaba mucho, tiembla menos. Que si antes era totalmente dependiente de otros, comienza a tener algunas fases de independencia. Bueno, yo quiero, perdóname, antes de sí quiero tratar el tema del entorno y la familia porque es un componente importantísimo antes del siguiente paso. Dentro de la fundación nosotros estamos desarrollando un estudio de investigación que se llama el Parkinson's Outcomes Project. Estamos recogiendo data de pacientes que hacen parte o asisten a los centros de excelencia de la red que tenemos en la fundación. Tenemos más de 11.000 pacientes Wow. ya enrolados en el estudio, hemos aprendido mucho de Parkinson, pero le estamos poniendo especial cuidado al componente familiar, Qué bueno, al cuidador. me encanta oír eso. Porque hemos visto que cuando el cuidador se afecta, también el paciente se Me complica. encanta. Entonces es una doble Sí, vía en cuanto a la así es. relación paciente-familiar, paciente-cuidador. Sí. Hemos Le va desarrollado mucho programas mejor a educativos. aquellos que tienen Que a la que la familia a su familia favor. Hemos participa, visto claro. en los estudios que cuando el cuidador tiene el soporte, no solamente médico, sino social, el paciente se beneficia de eso. Puede mejorar Y puede increíblemente. mejorar, Hay un porcentaje importante de mejoría. Absolutamente. Ay, qué bueno, Y qué lo bueno. que dice la doctora es muy importante de la familia completa, porque precisamente a la inversa hemos visto que a veces, especialmente en una etapa más avanzada o cuando la persona con Parkinson necesita más ayuda en sus quehaceres diarios, que la carga, como le dicen en inglés, dicen caregiver burden, la carga al cuidador se vuelve tremendo, y incluso hemos visto el deterioro de la salud del cuidador. So, es importante eso la crea un familia problema completa. nacional. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos. Increíbles los consejos que hemos recibido hasta ahora. Y ustedes en casa no se muevan, porque al regreso les enseñaremos cómo emprender un negocio con éxito según su signo zodiacal. Ya venimos con más aquí en el Chateo. Y seguimos conectados aquí en el programa que nos enseña y nos entretiene al mismo tiempo. Y aquí en nuestro segmento holístico, un especialista viene a contarnos cómo emprender un negocio de acuerdo a nuestro signo zodiacal. Él es Douglas Bernal, bienvenido, psicoterapeuta espiritual. Bienvenido, feliz de tenerte. Gracias, hasta que por fin, Samara. Por fin lo logramos. Ok, vamos a empezar entonces dándole consejo a los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. Empezamos por Géminis, que soy yo. Ok, mira, para los geminianos normalmente recuerda que como un signo de aire tienen el plano mental, lo que es la planificación, pero los geminianos son muy buenos para emprender negocios que tengan que ver con lo que es el crecimiento espiritual, el entrenamiento, el coaching, para escribir libros, porque son muy hábiles para el tema de la escritura, para entrenar gente y para el departamento de recursos humanos. Todo lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, emprender negocios que tengan que ver con transmitir información y conocimientos a otras personas
para que puedan enaltecer sus valores y su sistema de creencias. Qué lindo, por eso estoy aquí en el chateo, Por ¿viste? eso, ¿viste? Nos estás entrenando a nosotros. Así. Vamos con el signo de Libra. Mira, para la gente del signo de Libra, lo que se recomienda a nivel de negocio que tiene que ver con la estética, con la belleza, con el bienestar físico, porque como son hijos de Venus, y Venus representa a Afrodita en la mitología griega, tiene que ver mucho con el sentirse bien en el adentro y en el afuera. Entonces, ¿qué tipo de negocios pueden emprender las personas de este signo? Un spa. Un gimnasio, pero un gimnasio desde el tema de los masajes, lo corporal, el bienestar, esa sensación de equilibrio cuerpo, alma y mente, eso es muy característico para este signo y son negocios muy propicios que van muy a tono con la frecuencia de ellos. Muy bien, ya escucharon signo de Libra, signo de Acuario. Mira, para los signos de Acuario tiene que ver más con la tecnología porque Acuario representa en la rueda zodiacal al eterno puber, el adolescente o al niño interno. Entonces también ellos son un poquito independientes, son emancipados, pero son muy juguetones con la tecnología. Entonces negocios, ventas de celulares, todo lo que tiene que ver con computación, sistemas operativos, infoproductos, todo lo que son redes sociales, todo lo que tiene que ver con redes sociales que están muy en boga, eso es bien importante que las personas de este signo puedan emprender una actividad relacionado con el avance, con el futuro y con el progreso. ¡Qué increíble! Sí, Vamos sí. ahora con los signos de agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Vamos Mira, con Cáncer. a los cáncer les encanta comer. Para ellos la comida es importante, compartir en familia, porque los rige la luna. Y la luna Exacto. tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿qué tipo de negocios o proyectos pueden emprender ellos? restaurante. Un restaurante, todo lo que tiene que ver con atmósfera o ambiente familiar, donde las personas se puedan reunir a compartir todos en familia para enaltecer los valores familiares, pero también para conectarse con el amor incondicional, porque ellos son como de corazón abierto. Entonces, Ay, son qué un poco lindo. nostálgicos Me encantan los y también cáncer. sitios donde haya esa nostalgia, esa melancolía. Por lo menos si abren un sitio como una discoteca o un bar, un pop, con música de antes, de los 80, así como la generación que estamos ahorita de las millennials, de los millennials, entonces las generaciones de antes también tienen que su espacio. Entonces es bien importante que las personas de este signo puedan abrir esos espacios para compartir también momentos del pasado, porque la luna bien. es recordar para poder volver a vivir ese momento mágico. Me encanta, me encanta. Y los apasionados escorpiones, ¿qué tienen que hacer? En lo esotérico. Yo Definitivamente. tengo escorpión también. Sí, mira, la parte de Escorpio, ellos pueden direccionar esta energía a nivel de lo que son negocios de astrología, todo lo que tiene que ver con asesorías espirituales y todo lo que es la conexión cuerpo-mente, pero profundo, porque este signo es muy profundo, muy intenso, y también la parte sexual, porque los rige ese chakra sexual y lo pueden manejar a nivel del bienestar, del sentirse bien, pero desde el adentro. Es como profundizar y trabajo que tengan que ver con esa conexión interna. Entonces, todo lo que es el desarrollo de la astrología, trabajos también de coaching, pero a nivel de entrenamiento de emociones interno y la parte sexual, importante también en entrenar o trabajar esa parte de asesorías. Muy bien, muy bien. Ya tenemos a los escorpiones, vamos con Piscis. Mira, para los piscianos son mucho las emociones, pero también como los rige Neptuno, son un poco difusos. A ellos es como que aclararles el panorama. Ellos sí necesitan tener un poquito más de orientación, pero los piscianos todo lo que tiene que ver justamente con la integración, integrar espacio, planificar. Son muy buenos para planificar porque ellos son muy conectados con las emociones y planificando la vida de otros son excelentes. Entonces, organización, planificación estratégica, todo lo que es la parte de marketing, mercadeo, pero un mercadeo planificado, organizado desde la estructura mental, pero conectado con las emociones. Me encanta, qué útil toda esta información que nos compartes. Muy bien. Vamos con los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Mira, el Tauro también tiene el regente Venus y los Tauros tienen que ver también con los aromas, los perfumes, con los vinos, las buenas comidas, son buenos sibaritas. Entonces, no solamente pueden abrir restaurantes, sino también cosas que tengan que ver con esencias, aromas, fragancias y todo lo que tiene que ver con los masajes corporales. Porque los taurinos son muy sensuales y por lo menos las mujeres Tauro, que son tan exigentes, les gusta es sentirse sexys, atractivas y magnéticas. Entonces, en este sentido, sacar lo que es la sensualidad y el erotismo, enfocarlo por esa vía. ¿Y con los perfeccionistas Virgo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Los perfeccionistas, bueno, todos los que puedan emprender, siempre tiene que haber un comienzo, una secuencia, porque su mente funciona como un algoritmo. Entra, procesa, sale. Cuando tú le desordenas algo a un Virgo, entran en un estado alterado de conciencia que no deben. Entonces, lo mejor, cualquier carrera, cualquier negocio, está bien siempre y cuando ellos tengan el control. Negocios propios, que sean autosuficientes, que estén empoderados y además que se sientan seguros de sí mismos para que nadie
nadie intervenga en su terreno. ¿Y qué deben hacer los Capricornios? Mira, los Capricornios son más estructurados porque los rige Saturno y Saturno representa a Cronos, que es el tiempo, y los capricornianos son más estructurados y secuenciados y necesitan tener el control absoluto, pero son como esos ratones así como de librería, ¿no? Así como de biblioteca, que uno dice así como que son muy estudiosos, muy preparados, son lentos pero seguros y necesitan también establecer lo que es la organización, pero con la minucia, el detalle, serían muy buenos auditores. Muy bien, últimos 3 signos, brevemente, Aries, Leo y Sagitario. Mira, para Aries, todo lo que tiene que ver con deportes, porque es como un signo muy enérgico, un gimnasio, puede ser un buen negocio, y todo lo que tiene que ver con actividades físicas. Exacto, ¿y Leo? Para los leones, para nosotros los leos, todo lo que tiene que ver justamente con el servicio, el altruismo, el labor social, ayudar a otras personas desde el corazón, eso ayuda mucho para este tipo de emprendimiento de negocios para este signo. Y cerramos con Sagitario. Mira, Sagitario, una agencia de viaje, porque a todos los sagitarianos les encanta viajar por el mundo y esto es un buen momento como para decirle a estas personas que simplemente se arriesguen, no solamente a los sagitarianos, sino a todos los signos que sigan su corazón, porque al final todo lo pueden hacer y todo depende de ti. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Douglas, por esta información compartida. Y ustedes en casa no se muevan porque después de la pausa comercial seguimos aquí en el chat. Ya venimos. Y seguimos conectados aquí en tu programa favorito, El Chateo, entrando en un tema muy bonito e interesante, porque el amor sí puede construir familias diferentes. Y hoy vamos a aprender sobre cómo es la dinámica de la crianza de los hijos de un matrimonio gay. Y para hablar sobre este tema se incorpora a nuestro panel de expertos Yainehuel Romero, psicóloga clínica. Bienvenida, Yainehuel. También nos acompaña mi querido Johnny Griffin, comunicador social. Bienvenido. Gracias. Y por este lado tengo a mi querida Karen Martelo, cantante. Muy bien, muy bien. Vienen a contar sus experiencias. Tenemos expertos y tenemos los que experimentan esta situación. Y la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿cómo logra un matrimonio gay tener hijos? En el caso de nosotras lo hicimos con fertilización in vitro, con el método ROPA, con los óvulos de la pareja. Utilizaron mis óvulos, los empollaron literalmente y se le hicieron una transferencia de embriones a mi esposa. Tenemos gemelos fraternos, los populares morochos, y bueno, esa fue nuestra manera más idónea como para que ambas estuviésemos involucradas en la concepción y en el proceso de los bebés. Qué bonito. ¿Y cómo fue contigo, por ejemplo? Esto es más complejo. Porque aquí no hay una chica que yo pueda tener. Claro, exacto, es más fácil de aquel lado. El método ROPA es ese, ¿no? Que le sacan los óvulos. Exactamente. En el caso, o sea, necesitamos óvulos, espermatozoides y una casita y un vientre. Las mujeres tenemos dos. En el caso de los hombres tienen una sola cosa. Exacto. Nosotros, en mi caso, tú también utilizas el método de fertilización in vitro, pero tenemos, yo utilicé un vientre en alquiler, un vientre subrogado. La utilización de este vientre, pues yo lo logré conseguir, digamos, de alguna manera un poco más, no tan formal ni a nivel de contrato, porque pues en Venezuela no existe, digamos, ¿Pero fue esa fácil? posibilidad. Digamos que de alguna manera 2 años duré más o menos buscando el ¿Y quién colocó los espermatozoides? Yo. Ah. Yo coloqué los espermatozoides. ¿Y cómo se toman esas decisiones? Esa es la primera pregunta, porque de repente las dos querían la barriga. O de repente los dos querían colocar los espermatozoides. A ver, ¿cómo funciona esta dinámica? Nosotras no tuvimos problemas en ese aspecto porque yo siempre he querido ser madre, pero desde aquí, desde la paternidad. Ok. Evidentemente, pues somos dos mamás porque no existe el hombre dentro de nuestra pareja porque somos una pareja homosexual, pero Brenda sí quería tener los niños o el bebé, no sabíamos Vivir que el íbamos a hacer embarazo. Exactamente, vivir la maternidad, ella, esa conexión con lo que está pasando dentro de su cuerpo. En mi caso no, yo quería verla y matarle los antojos y ese tipo de Me hubiese cosas. matado porque está preñado. No, yo no quería eso. Y, yo no y quería sin eso. embargo te sientes súper conectada con Por ese supuesto, embarazo, por ¿verdad? supuesto. Porque Es como- son tus óvulos también. Sí, y son es que, mira, y es que así no fuesen. Es una cuestión
es tu decisión de tener familia. Las familias pueden ser no solamente diversas por ser entre pareja homosexual, sino si tú tienes una abuela que fue la que te crió, ella es tu familia. Claro. El amor es una decisión. El amor es una Es decisión. el vínculo emocional No que sé, se va exacto. estableciendo y Pero realmente fíjate no que tiene en que el, ver con lo caso, biológico. en el caso de Karen, por ejemplo, ella tenía a su esposa embarazada en su casa como que día a día. Terrible. Viviendo. Una mujer embarazada es En cambio, terrible. Johnny No, tendría a esa mujer en otro lugar, me Sí, imagino. en mi caso sí la tuve, digamos, de alguna manera cercana porque yo estaba en una ciudad a una hora de la capital en Caracas y entonces yo iba todas las semanas a ver a mi visitar. barriga. Ay, qué Yo iba lindo. todas las semanas a ver mi barriga. Sin embargo, yo tengo amigos que no han visto la barriga nunca, sino hasta que nacen los bebés. Tengo unos amigos que pasan. El amor ¿Y te no conectaste nace- emocionalmente el amor- con esa barriga desde que ibas? Claro, ¿O digamos, cuando tuviste a los No, a eso iba. Tú no te enamoras de algo que no has visto, digamos, de alguna manera. Te emocionas porque viene alguien, pero no existe, o sea, la manera, sino esa conexión y ese amor cuando lo ves. Y además cuando convives, cuando pasan los días y vas enamorándote de esa persona, de esa personita chiquitita todos los días. Claro. Entonces, como que... Eso se parece mucho a las adopciones o a las personas que han tenido, que no necesariamente son parejas gays, homosexuales o heterosexuales, sino que una persona que adopta a un niño Exacto. y que no ha vivido el embarazo y sin embargo tiene ese bebé. O sea, Claro. Puede una crear el adopción, mismo vínculo. crea un vínculo igual de fuerte, importante, necesario. supuesto. O sea, que todas estas variaciones que pueden existir Claro. entonces en la Ahora, paternidad. ¿qué le diríamos a esas personas que a estas alturas, en este siglo, aún piensan que ser padres, siendo homosexuales, eso puede perjudicar la salud mental de los hijos? Te voy a decir una cosa, los estudios, aquí científicamente hablando, los estudios a largo plazo han demostrado, a contrario de lo que dicen los mitos, que no hay ninguna diferencia, ninguna, entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales que están criando niños. Ah, qué La bueno. diferencia está en qué calidad de padres son, qué calidad de relación de pareja hay, qué calidad de ambiente familiar existe para que existan consecuencias positivas, negativas en el desarrollo Es decir, de que los esos niños. hijos no tienen ningún riesgo de sufrir un trastorno emocional, un trastorno mental, nada. Los para estudios nada. han demostrado que no. Pero fíjate una cosa, a mí me crió una pareja heterosexual. Entonces, no, es que la homosexualidad es una preferencia sexual, no es un valor humano, no es un valor No moral. es un virus que se no es, contagia. no es una enfermedad, No es una enfermedad, por Dios. ni siquiera es de educación. O sea, mis padres no me educaron para que yo prefiera las niñas que los niños. Lo que pasa es que eso no es algo que se aprende. La homosexualidad o la Exactamente. bisexualidad o la heterosexualidad es un patrón sexual y eso no es algo que se elige como tal. No es algo que tú un día dices, hoy quiero ser homosexual o quiero ser heterosexual. Realmente es algo que se va estableciendo y, Sí. y hay muchos estudios. Sin O planificación. el día ya no quiero Inclusive- serlo y dame el carnet. Exactamente. Y hay muchos club. estudios que inclusive mencionan que tienen mucho que ver con la parte hormonal y con la parte biológica. Entonces realmente no tiene... Ahora, estamos hablando de la crianza de los hijos de una pareja homosexual. La otra pregunta que me viene a la cabeza es quién decide, cómo se decide quién juega el rol de mamá y quién juega el rol de papá en una relación. Pero ya va, yo te voy a decir algo de esa pregunta. A ver. No necesariamente tiene que haber un rol de mamá y un rol de papá. Eso Ajá, es otro es de una los buena mitos. respuesta. Sí, Sí. porque Es una hay que buena tener cuidado con respuesta. eso. No necesariamente una relación homosexual. Tiene que haber roles definidos y ustedes me contarán más de eso. Exactamente, sí. Pero no tiene que haber el hombre y la mujer o lo femenino y lo masculino. No necesariamente, ni siquiera para la crianza de los niños. Ok. Entonces, sí, no sé cuáles han Sí, sido las experiencias realmente, de ustedes. los roles se van dando con la dinámica de la pareja y la dinámica de la familia. Tenemos que ir a una pausa comercial. Pero quiero irme dejando una pregunta en el aire porque muchas personas que critican el hecho de que las parejas homosexuales quieran tener hijos propios dicen que ese niño podría cambiar de preferencia sexual. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectadísimos en tu programa favorito, El Chateo, desarrollando este tema tan interesante y polémico. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire. ¿Será cierto lo que dicen algunas personas que los hijos de un matrimonio gay podrían cambiar su preferencia sexual? ¿Sí o no? Yo creo que ese es un poco el temor que tiene la sociedad de por qué las parejas homosexuales tienen el derecho de tener hijos si lo que van a hacer es promover la homosexualidad, Exacto. ¿no?
pero hemos hablado... Como si y fuese co- un problema. Sí, como si fuese un problema. Y hemos hablado que la homosexualidad no se promueve. La homosexualidad tiene, o sea, no es que tú decidiste ser homosexual o no, sino que tiene ciertas bases biológicas, genéticas, hormonales, etcétera, psicológicas, o sea, una serie de cosas que no necesariamente porque tus padres sean homosexuales, tú vas a ser homosexual, porque si no, las parejas heterosexuales tendrían... tendrían Exacto. homosexuales. Pero la otra parte es, lo que sí puede pasar con los niños de parejas homosexuales, y ustedes cuéntenme que lo tienen los niños, es que son más tolerantes y más abiertos a las la diferencias. posibilidad Claro, de que haya evidentemente. parejas homosexuales y a la Evidentemente. homosexualidad. Se están criando en ese núcleo familiar, un núcleo familiar además incluyente, porque yo voy a defender mi exacto. parte, o sea, es donde incluyes a una familia distinta en la sociedad. Entonces tú vas, aparte de creando ese vínculo, creando esa conciencia, ese nivel de tolerancia, no solo hacia los homosexuales porque tus mamás son homosexuales, sino ante cualquier cosa. Ojo, hay muchísimas cosas que son intolerables, en mi caso, por ejemplo. Para mí una persona que roba, yo no puedo tolerar eso, pero ya eso es otro tipo de cosas. Un asesino, ya esas son otras cosas que atentan contra la integridad Del ser de otra humano. persona. Pero este tipo de familias como la mía, como la de Johnny, son incluso hasta educativas para la sociedad, que es lo que estamos... Exacto, Estamos hablando. promueve la tolerancia, Sí, enseñas a exactamente. los demás. Ahora, ¿qué opinan de este comentario tan resonado de Ricky Martin? Diciendo que él desearía que sus hijos fuesen homosexuales. Ah, él dijo Mira, es que eso. cualquier, Sí, lo dijo. cualquier Sí, él lo dijo. No persona entiendo por qué, pero lo dijo. puede desear que su hijo sea artista, que sea homosexual, que sea... o sea, Pero no los sería lo deseos de los mismo que papás- una pareja heterosexual diciendo yo quiero que mi hijo sea heterosexual y que no sea homosexual. ¿No sería lo mismo, pero al contrario? Desear que tu hijo tenga que ser homosexual. Pues claro, porque mira que tiene que ver mucho también cómo él concibe la vida, ¿ok? Cómo él ve las cosas y es lo que a lo mejor para él ha sido positivo. ¿ok? Claro, ¿ustedes chicos han pensado en eso? Yo no sé si sea ¿O ustedes positivo. lo dejan a la No, buena yo no- de Dios? Bueno, realmente yo no pienso en que mis hijos vayan a ser heterosexuales o homosexuales. Realmente no ando Yo tampoco pensando en pienso eso. en eso. Si decide, porque además, bueno, ni siquiera es una decisión. Exacto. Si en algún momento mi hijo, o porque en mi caso yo tengo 2 varones y una niña, si en alguno de los casos cualquiera tuviese la preferencia, digamos, hacia la homosexualidad, pues bienvenido, o sea, amén. O sea, pero sí tengo amigos incluso homosexuales que tienen hijos. Y una vez me dijo o sea, porque tengo muchísimos amigos con hijos, y me dijo, mi responsabilidad como padre homosexual es que es criar hijos heterosexuales. Wow. ¿Por qué? Entonces yo le dije, ¿por qué? O sea, imagínate, qué tú estás fuerte. discriminándote a ti misma, tus hijos te van a discriminar a ti. Qué Porque fuerte, ya qué fuerte. vemos claramente en estos dos casos Sí. que el problema de la perpetuación de la familia no existe. No. De la falta, o sea, antes no querías que tus hijos fuesen homosexuales porque las mamás, las señoras querían pensar en los nietos, Descendencia. en la Claro, descendencia. claro. Ya eso no es un problema. Para nada. En lo absoluto, por en nuestro supuesto. caso no, al contrario, a mí me echaban broma en algún momento porque decían que nosotros los homosexuales habíamos venido al mundo a hacer un control de natalidad en el mundo. Y yo dije, en mi caso acabó Este esto. trajo 3. Yo traje 3. O sea, este no es mi Ahora, caso. ¿en qué momento se le dice a un hijo cómo es la dinámica familiar o en qué momento el niño quizás pueda como que darse cuenta que es diferente al resto y preguntar? ¿Cuándo viene esa conversación? Yo puedo hablar, en mi caso yo tengo una noción básica de lo que pudiese pasar. Ojo, evidentemente pues mi esposa y yo vamos a buscar esa orientación, digamos, para ver cómo lo canalizan y cómo lo canalizamos en familia ante la sociedad, porque ellos viven en su mundo perfecto de la puerta para adentro, Claro. Claro. de la puerta para afuera. Porque son pequeñitos, no han ido al colegio, a la escuela Exactamente, todavía. ellos tienen 1 año y medio, pero yo siento que la misma dinámica, o sea, mientras tú les vayas construyendo su verdad, así ellos la van a ver, o sea, darles las respuestas antes de que ellos se hagan las preguntas. Ellos no van a preguntar por un papá si tú construyes su verdad en el entorno familiar. Pero cuando ellos lleguen a la no, escuela... eso no se- Cuando tienen como 3 o 4 años, los niños ya tienen conciencia de las diferencias. Claro, por ¿ok? supuesto. Sobre Y todo allí cuando en ellos la van- escuela te digan, esta es la mamá, este es el papá, este es el núcleo familiar, y ellos estén en el pupitre mirando ese pizarrón. Sí, ¿Cómo sorry hacer? que te interrumpa, es que ya no es tan así.
Te lo digo porque Sí, ya lo sí. vivo, yo lo Avanzado. vivo con los niños, Avanzado. con mis hijos en la escuelita que es daycare y que luego pasa a ser como escuelita, ¿no? Lo primero que te piden cuando tú inscribes al niño es una foto de tu familia. Ah, qué bonito. Entonces, Y la ponen y la ponen en una gran cartelera donde están Claro. todas las familias. Entonces, cada familia es completamente distinta. Claro, Desde abuela, hija, madres solteras, padres solteros. Mira, que una se de las murieron. cosas que yo siempre Entonces, como una recomiendo variedad. es primero que elijas lugares que sean tolerantes, o sea, no expongas a tus hijos Por supuesto. a escuelas que son súper cerradas porque estás teniendo que pasar por un proceso un poco más difícil. Lo complicamos. Ojalá que lleguemos al momento en la sociedad donde todo sea tolerante. Pero, Así es. pero la segunda cosa que creo que es importantísima es hablar con tus hijos, como dices tú, desde el comienzo, de cómo son las cosas. No esconder que, bueno, que cómo naciste, que no, que si eso te Claro. lo cuento Desde cuando la tengas verdad. 10 años, cuando tengas... Desde la verdad y además a su medida, a su edad. Claro, con el edad. lenguaje, con el Es que la lenguaje que le sexualidad- corresponde según la edad. La Por sexualidad supuesto. siempre es parte del ser humano y siempre tenemos que incluirla desde el nacimiento, aprovechar cada momento Sí, para hablar que hay padres, por sobre ejemplo, todas que estas adoptan cosas. niños y dicen, ay, yo no le voy a contar que es adoptado porque se va a traumatizar. Y al final- Es más trauma cuando se entera. Tipo Muchísimo novela, más trauma. como en las Muchísimo novelas más que se trauma. entera cuando Sí, son adultos. Ahora, sí. los adolescentes, que esa etapa es tan difícil, hay tantos conflictos que manejar. ¿Cómo un adolescente puede manejar esto, la parte del bullying? Es que mira, acuérdate que el adolescente también llega un momento, para mí no creo que son tan, es más difícil para los padres que para los mismos adolescentes, pero, y porque le tenemos el estigma, los adolescentes son chéverísimos. Pero el adolescente quiere diferenciarse un poco de los padres, entonces está el típico adolescente, no te acerques con mis amigos ni a la escuela ni nada porque me da vergüenza, ¿verdad? Ni te asomes por aquí. Eso puede ser padres homosexuales o padres heterosexuales. claro. Y hay que manejarlo como es, no porque, ahorita yo soy un padre homosexual, ay, será conmigo la cosa. No, es porque eres padre de un adolescente. Es Es que típico la de un adolescencia adolescente. comienza también como a evaluar todo lo que está a su alrededor, inclusive a ellos mismos. Claro. Y es allí también donde ellos se van a crear su identidad. Ellos comienzan a evaluar mi mamá, mi papá, mi casa, mis valores, o sea, mis amigos. Ahora, sí existe la posibilidad de que haya bullying, y no solamente Sí. de adolescentes, sino de pequeños, donde dicen, tú tienes dos mamás o tú tienes dos papás, ¿cómo es eso? Y porque tú eres diferente. Entonces, sí pueden haber ese tipo de consecuencias y creo que es importante estar consciente y preparado, como dices tú, ve a Claro. tu terapia para Claro, preparar por a la supuesto, una familia para cómo orientación, manejar una Aunque esta orientación. situación es cada día más común, no es la más común que vas a encontrar en la Claro, escuela y ellos se pueden ver un poco diferente. Lo que decía la doctora, el asunto está en cómo te sientes tú. Claro. Si tú estás bien, si tú te sientes bien, eso es lo que tú vas a proyectar a la sociedad. Mira, Exacto. Y tenemos eduques que- o no eduques, te hagan bullying o no te hagan, porque no existe un sonido si no hay alguien que lo escucha. Claro. Entonces, cuando tú estás preparado emocionalmente y psicológicamente para... Es que el mundo nos gira a tu alrededor y no porque seas homosexual, hay gente que tiene problemas de obesidad o cualquier cosa o alguna enfermedad o alguna discapacidad. Entonces eres tú el que tiene que tener esa Y fortaleza. proyectar al Cuando tú proyectas al mundo tu seguridad, tu felicidad, porque eso es una decisión tuya, eso es algo que te corresponde a ti. De esa misma manera lo va a percibir el entorno. Y no hay comentario que pueda tumbar eso. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos y con este mensaje tan bonito de Karen nos despedimos y los invitamos a continuar viéndonos cada día en su programa favorito, El Chateo. Bye bye.